podemos empezar. Cualquier inquietud en el transcurso de las clases se pueden ir bien. Bueno, como ya le dije a usted que el primer capítulo trata sobre la transformada de Laplace, ¿no? Entonces vamos a cambiar de cámara. Vamos a cambiar de cámara. ¿Observan la pizarra? Diga. Ingeniero, sí se ve. Ingeniero, Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya. Bueno. Bueno. Bien, la transformada de Laplace es un método matemático. Es un método matemático que, entre otras aplicaciones, sirve para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Y desde ese punto de vista lo vamos a estudiar. O sea, primero estudiaremos la teoría general. Ya cuando hayamos aprendido la teoría, aplicaremos a la resolución de ecuaciones diferenciales. Viéndolo desde el punto de vista del método, como un método para resolver ecuaciones diferenciales, observar. Yo tengo una ecuación diferencial, tengo una ecuación diferencial que necesito resolver, Ingeniero, disculpe una inquietud. Sí. No se logra ver bien lo de la pizarra, no se logra ver, definir las letras bien, no se las logra ver bien. No se ve bien. Está muy lejos la cámara. Porque, ¿qué más puedo hacer? Yo esto, así di la... Sí se ve, ingeniero. ¿Ah? Sí se ve. ¿Sí se ve? Es que cuando la conexión es mala, a veces no se ve muy Sí, bien. cuando me Sí extraña un poco porque es justamente lo mismo que fue en el semestre anterior. Con la misma cámara, la misma distancia, todo está igualito. ¿Qué dice el resto? ¿Sí pueden ver? Sí, Sí se ve. Bueno, también... ampliar la imagen. ¿Perdón? Al compañero que fije el video para que pueda ampliar la imagen. Ya, bueno, no sé, pues a veces es problema también de internet de cada uno, ¿no? Bueno, decía, tenemos una ecuación diferencial que queremos resolver. Entonces, mediante la transformada de Laplace, nosotros le aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación diferencial, ¿no? Es como que a la ecuación diferencial la metemos a una máquina que se llama transformada de Laplace. Dice, transformada de Laplace. Entonces, mediante la transformada de Laplace aplicada a la ecuación diferencial, esa ecuación diferencial se transforma en una ecuación algebraica. Fíjense. Ecuación algebraica. La transformada de Laplace transforma a la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Y esta es una ecuación muy sencilla porque es una ecuación algebraica que todo el mundo sabe resolver y además que es de primer grado. O sea, la ecuación algebraica más sencilla que hay. Entonces, una vez que le hemos transformado a la ecuación diferencial en una ecuación algebraica, lo que hacemos es resolver esta ecuación algebraica. Todo
sabemos resolver una ecuación algebraica de primer grado. Entonces resolvemos la ecuación algebraica, ¿no? Y tenemos entonces la solución de la ecuación algebraica. Al resolver la ecuación algebraica tenemos la solución de la ecuación algebraica. Y ahora, lo que hacemos es el proceso inverso. El proceso inverso. Aquí aplicamos la transformada de Laplace. Ahora aquí aplicamos la transformada inversa, o sea, el proceso inverso a este. Entonces aplicamos la transformada inversa a la solución de la ecuación algebraica, transformada inversa de Laplace. Y adivinen qué se obtiene. ¿Qué se obtendría? La intuición, a ver. La diferencial. Obtenemos la solución de la ecuación diferencial. Entonces aplicamos la transformada inversa a la transformada Laplace, obtenemos la solución de la ecuación diferencial. Ese es el proceso. De esta manera entonces se deduce que mediante la transformada de Laplace, resolver una ecuación diferencial realmente se reduce a resolver una ecuación algebraica. Resolver una ecuación algebraica es mucho más fácil que resolver una ecuación diferencial. Entonces, esta es una de las ventajas de este método de la transformada de Laplace. Que se trata entonces de resolver una ecuación algebraica. Pero para este proceso necesitamos estudiar bien y en forma pormenorizada estos dos pasos, digamos así, ¿eh? Sacar la transformada de Laplace y sacar también la transformada inversa. En esto está la clave para resolver ecuaciones diferenciales mediante este método de la transformada de Laplace. Ahora fíjense, esta no es la única ventaja que hay. En Matemáticas 3, ustedes resolvieron ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. ¿Se acuerdan? Ecuaciones, por ejemplo, como este tipo. Y segunda más 4y' más 3y igual a la x. Un ejemplo. Este tipo de ecuaciones ustedes estudiaron en Matemáticas 3. Y en forma general, estas ecuaciones se las pueden poner usando operadores. Seguramente ustedes estudiaron con método de los operadores. Se puede escribir esta ecuación de esta forma, ¿no? Esta es una forma general de escribir una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, no homogéneos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos resolver esta ecuación y me están pidiendo la solución que satisfaga condiciones, por ejemplo, y de 0 igual a C1, y de prima de 0 igual a C2, recuerden que, etcétera. Recuerden que cuando me dan condiciones iniciales, no me están pidiendo la solución general, me están pidiendo una solución particular, una solución particular. Pero el método que ustedes estudiaron en Matemáticas 3 implica que para hallar esa solución particular, usted primero tiene que hallar la solución general. Primero tiene que hallar la solución general. ¿Y cómo lo hace? Primero recuerden ustedes que buscaban la solución complementaria. Solución complementaria. Yo estoy suponiendo que ustedes con toda seguridad resolvieron este tipo de ecuación, ¿no? Buscaban la solución complementaria, ¿se acuerdan? Haciendo que el segundo miembro sea 0. Y entonces resolvían esa ecuación homogénea. Y la solución de la ecuación homogénea, esa es la solución complementaria. Después, busca una solución particular, ¿no? Y también debo asumir que ustedes estudiaron por lo menos 3 métodos para hallar esta solución particular. Les recuerdo, método de los coeficientes indeterminados, método de variación de parámetros. ¿Y quién me dice otro método que hayan estudiado?
Método de los coeficientes determinados. Método de variación de parámetros. Y un tercer método que podría ser digan. ¿Sí me están escuchando? Sí, ingeniero, sí. Ya. Bueno, Sí, ingeniero. el método de los operadores. El método de los operadores. Esos tres métodos debieron de haber estudiado matemáticas. Bueno, entonces cuando usted ya encuentra la solución complementaria y la solución particular, ¿qué hacemos? Sumamos, y esta es la solución general. Y esta es la solución general. Y recién aquí, en la solución general, usted aplica las condiciones iniciales para hallar esa solución que satisfacen esas condiciones. Pero fíjese, usted tiene que primero hallar la solución general. En cambio, con el método de la transformada de Laplace, usted no necesita hallar la solución general. El método de la transformada de Laplace ya le proporciona directamente la solución con las condiciones iniciales aplicadas. No necesita hallar primero la solución general. Esa es otra de las ventajas que tiene el método de la transformada de Laplace. Proporciona directamente la solución. Eso no quiere decir que este método no me pueda dar la solución general. También puedo hallar la solución general con este método. Ya veremos a su debido tiempo. Y hay otra ventaja también, fíjense. El método de transformar la Laplace también es efectivo cuando la función f de x es una función que es por tramo, digamos así. Que no es una sola función continua, sino una solución por tramos. Cuando f de x es una solución por tramos, este método de aquí ya no es muy aplicable, el que estudiaron en matemáticas 3. Pero con el método de transformar de Laplace, usted tranquilamente puede calcular la solución en el caso de que f de x sea una función por tramo, es decir, una función que está definida por diferentes relaciones de correspondencia en diferentes intervalos. Entonces, este método, como ustedes ven, es muy efectivo y es el método que vamos a aplicar nosotros. Pero como les decía, primero, en primer lugar, hay que estudiar bien estos dos procesos, ¿no? El de la transformada de Laplace, de las funciones y además sus transformadas inversas. Bueno, esto de forma general, un panorama general de lo que va a tratar este capítulo. Ahora sí, vamos a entrar a la definición. A la definición. Vamos a ver la definición. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Siempre que hay una pregunta, pueden interrumpirme. Siempre que hay una pregunta, me interrumpen nomás. Definición. Definición. A ver, vamos a suponer que tenemos una función sea f de t. ¿Sí? Vamos a suponer una función f de t definida para t mayor que 0. Una función f de t, ¿no? Que está definida para todo el eje positivo de la t. Aquí la variable independiente es t. Y esta función está definida para todo t mayor que 0. Pero no nos interesa la parte en que t sea negativo. Nos interesa la parte positiva para t, desde 0 hasta infinito. De 0 hasta infinito. ¿Ya? Y es una función de valor real, ¿no? No vamos aquí a usar funciones complejas. Nuestras funciones que vamos a usar siempre son funciones reales, de valor real. Entonces, fíjense una cosa. Tengo yo la función f de t.
poner en rojo. Yo tengo esta función f de t. Ya. Vamos a hacer una operación con esta función f de t. Fíjense. A la función f de t la vamos a multiplicar por un exponencial. ¿Cuál exponencial? Este exponencial. Fíjense. E elevado, el número e, ¿no? Ya sabemos cuál es el número e. E elevado a la menos st, a la menos st, s por t. ¿No? T es la variable de la función f de t. Y s es un parámetro. Aquí lo podemos considerar como que s es una constante, pero en realidad es un parámetro. Es un parámetro. Entonces, miren, multiplicamos f de t por este exponencial. Siempre este exponencial. Y a este producto lo integramos en todo el dominio para t mayor que 0. O sea, lo integramos desde 0 hasta infinito. ¿Bien? Y lo integraremos con respecto a t, por dt. Aquí, cuando integramos esto, la integración será con respecto a t. S es una constante. Para nosotros aquí S será una constante, pero en realidad es un parámetro, ¿no? Es un parámetro. A ver, también otra cosa que les pido de favor, si ustedes ven que alguien entra al aula, o sea, quiere ingresar al aula, me avisan nomás. Me avisan nomás, porque yo, como estoy ahí en la pizarra, no puedo ver si es que alguien trata de ingresar. Me avisa. Entonces, fíjense, cuando efectuamos esta integración, ¿qué me va a dar? Integramos con respecto a t, y luego t reemplazamos por los límites. Primero límite superior que es infinito, después límite inferior que es 0. Entonces, cuando nosotros integramos aquí, me va a dar una función que depende de s. No me va a dar un número, me va a dar una función que va a depender de s. ¿Se acuerdan que dijimos que como que s es una constante? Entonces, a esa función de s la vamos a llamar phi de s. Phi de s. Esta función phi de s, esa es la transformada de Laplace de la función f de t. ¿Okay? Entonces, la transformada de Laplace de una función f de t no es otra cosa que esta operación. Multiplicarla por el exponencial y a la menos st e integrarla desde 0 hasta infinito con respecto a t. Y eso me va a definir una función de s que nosotros la vamos a llamar generalmente phi de s, la función de s. Entonces, esta es la transformada de Laplace. Esta función phi de s es la transformada de Laplace de la función f de t. Y la transformada de Laplace se la representa con una letra L. Supongo que es por Laplace, ¿no? Así, la letra L. Entre paréntesis ponemos la función f de t. Entonces esto de aquí sería, como decir, la transformada. Y se lee transformada de Laplace de f de t. Esto se lee transformada de Laplace de f de t. Entonces, la transformada de Laplace de f de t, vamos a poner con rojo, la transformada de Laplace de f de t, ¿okay? Es esta integral. Entonces, esta es la definición de transformada de Laplace de una función f de t. Una cuestión que a veces podríamos preguntar, ¿y por qué usamos la letra t como variable independiente y no usamos la letra x, como estamos acostumbrados, f de x, f de x, f de x? Bueno, en la gran mayoría, por no decir todos los autores usan la variable t, ¿no? Como la variable de la función. Nosotros también vamos a seguir usando la letra t, ¿no?
Se usa la T porque estos problemas de transformar Laplace primero fueron aplicados. Las primeras aplicaciones fueron aplicadas a problemas que se relacionaban con el tiempo. Entonces, como el tiempo es la variable, entonces es lógico que usaran T de tiempo, ¿no? La letra T de tiempo. Pero eso no quiere decir que no pueda poner f de x o poner f de x. Pero nosotros mantendremos esta nomenclatura, ¿no? T, usaremos la variable T como la variable de la función. Bien, hay una cosa aquí importante y que nadie ha preguntado. Yo se hubiera preguntado, ¿eh? Nosotros hemos dicho que tenemos que calcular esta integral. Y que al calcular esta integral me iba a dar una función de S. La pregunta es, oiga, ¿y todas las integrales tienen valor? Porque hay integrales que no tienen valor. ¿Sí o no? ¿Ah? Por ejemplo, hay integrales que dan infinito. Infinito no es un número. Y entonces, ¿por qué decimos aquí que al resolver esta integral nos da una función phi de S? Bueno, eso está por verse, ¿no es cierto? Porque calcular una integral, y sobre todo una integral como esta, que es una integral impropia, porque miren que tiene límite infinito, que es matemática 2, pero que no tenemos integrales impropias, puede que esta integral no exista. Y si esta integral no existe, por ejemplo, si esta integral es infinito. Infinito no existe, infinito es una tendencia nada más. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Vean, eso quiere decir que no todas las funciones f de t van a tener transformada de Laplace. No todas las funciones van a tener transformada de Laplace. Entonces, ¿cómo saber si una función f de t tiene transformada de Laplace y esté garantizado la existencia de esta función phi de S? Bueno, para que la función f de t tenga transformada de Laplace, admita una función phi de S como resultado de esta integración, esa función f de t tiene que cumplir con dos requisitos. Repito, para que exista la transformada de Laplace, f de t, la función f de t, debe cumplir con dos requisitos. Y eso lo ponemos aquí como teorema de existencia. Teorema de existencia. Bueno, esto es importantísimo, sin embargo, de esto nosotros durante el curso nos vamos a privar de algunas demostraciones. Por lo general, a mí me gusta siempre demostrar las fórmulas, los teoremas, etc. Por lo general. Lo que pasa es que en este método online no disponemos de las 2 horas. Si fuera clase presencial, tendríamos las 2 horas completas. Y entonces podemos demostrar teoremas, podemos resolver más ejercicios, pero lamentablemente en este sistema online no es posible. Entonces no vamos a poder resolver muchos ejercicios ni vamos a poder demostrar todos los teoremas, porque nos llevarían mucho tiempo, ¿ok? Que lo necesitamos, porque este programa es bastante extenso para el número de horas de que disponemos, ¿no? Entonces, bien, pero sin embargo lo vamos a mencionar. Esto es el teorema de existencia. Esto hace referencia a las condiciones que debe cumplir la función f de t para que tenga transformada de Laplace. Entonces, las condiciones son estas. Condiciones para la existencia de la transformada de Laplace de una función. F de t. A ver, la primera condición es esta. F de t
debe ser continua por tramos. Continua por tramos. En todo el intervalo por tramos. En el intervalo cero infinito. O sea, en todo el intervalo en que t es positivo, ¿no? T mayor que cero. Esa es una de las condiciones. Y la otra condición es que f de t debe ser de orden, exponencial. Exponencial. Bueno, esto yo lo voy a dejar para que ustedes lo lean, lo investiguen, ¿no? No vamos nosotros ahorita a demostrar esto, repito, por falta de tiempo. En condiciones normales lo demostraríamos, pero esto lo voy a dejar como un pequeño trabajito de investigación de ustedes, ¿no? En cualquier libro que tenga el capítulo de transformar la plaza, teorema de existencia, ¿sí verán? Debe cumplir con las dos condiciones, continua por tramos, en el intervalo sin infinito y de orden exponencial. Si la función f de t no cumple con estas dos, fíjense, no existe. No existe. No tiene transformar la plaza. Bueno, afortunadamente, la mayoría de las funciones con las que nosotros trabajamos cumplen con esta condición de que son continuas por tramos y de orden exponencial, ¿no? Entonces no vamos a tener problemas. Todas las funciones con las que vamos a trabajar van a cumplir ese requisito. Van a cumplir ese requisito. Bueno, entonces fíjense, un ejemplo. Vamos a poner un pequeño ejemplo. A ver, vamos a buscar la transformada de Laplace de la función seno de 4t. A ver, ¿quién me dice cómo calculo esa transformada? Bueno, yo quiero calcular la transformada de Laplace de la función seno de 4t. ¿Quién me dicta? ¿Cómo calculo esa transformada? Aquí está la definición. Aquí está la definición. No estoy preguntando nada que no haya explicado ya. Integral de 0 a infinito. Integral de 0 a infinito, sí señor. Siga. De e a la menos. E a la menos st, ¿no? St. El exponencial e a la menos st. Siga. ¿Qué más? Por seno de 4t. Y ahí viene la función. Y ahí viene la función que queremos hallar su transformada. A ver. Seno de 4t. Seno de 4t. dt. Y eso lo integramos con respecto a t, efectivamente. Entonces nosotros aquí estamos aplicando la definición de la transformada de Laplace de una función. Transformada de Laplace de seno de 4t es integral de 0, aquí está la definición, integral de 0 a infinito del exponencial e a la menos st por, aquí viene la función que queremos hallar su transformada, seno de 4t. Y esto lo integramos con respecto a t. Entonces aquí integramos, seguramente esto lo puede buscar en una tabla de integrales, o puede integrar por partes, ¿no? Y usted integrará con respecto a t, y ese usted lo considera como que fuera una constante. Entonces fíjese, si usted integra esto, le va a dar lo siguiente. Eso le va a dar, fíjese. Le va a dar 4 sobre s cuadrado más 16. Esta es la función phi de s que estamos diciendo aquí. ¿Ven? Que cuando usted integra, le va a dar una función phi de s. Aquí está. Usted integra y le da una función de s. Esta es la transformada de Laplace de la función seno de 4t. Seno de 4t.
Ahora, usted dice, ¿y cómo supo que esto iba a dar? Porque yo no puedo hacer cálculo mental integral 2 veces por parte, ¿no, verdad? Bueno, simplemente aquí lo que he aplicado es una fórmula. Es una fórmula que yo ya me la aprendí, ¿no es cierto? Entonces, eso nosotros también vamos a hacer. Siempre podremos usar la definición, pero fíjese, integrar es una operación a veces bastante engorrosa, larga. Entonces, para eso están las fórmulas. Entonces, nosotros nos vamos a aprender algunas fórmulas para evitar tener que integrar. ¿Sí? Porque estas integrales pueden ser demasiado complicadas, largas y laboriosas. Entonces, nosotros vamos a aprendernos fórmulas y teoremas. ¿Ve? Y conociendo esas fórmulas y teoremas, rapidito calculamos las transformadas. Miren cómo, rapidísimo. ¿Para qué están integrando? Nosotros nos aprenderemos algunas fórmulas, ¿sí? Algunas fórmulas. Bien, entonces, no se olviden de esta definición, pónganlo en un rectángulo, un cuadro, pónganlo a colores, porque esto es la definición que siempre vamos a hacer uso de esta definición. Todas las fórmulas, todos los teoremas salen de aquí. Aquí salen. Veamos propiedades, ¿no? Propiedades de la transformada de la clase. Propiedades. 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 Bueno, como ustedes ven, la transformada de Laplace es una integral. Y siendo una integral, significa que la transformada de Laplace tiene las mismas propiedades que las integrales. Nosotros sabemos ya que aprendimos a integrar las propiedades de las integrales, ¿no? Entonces, tiene las mismas propiedades que una integral. A ver, por ejemplo, la transformada de Laplace de una constante por una función. ¿Ve? La transformada de Laplace de una constante por una función f de t. ¿Esto a qué es igual? La constante la puedes sacar del signo de transformada. Es la constante por la transformada de la función f de t. Esa es una de las propiedades. Quiero ya la transformada de una constante por una función. La constante la puedo sacar del signo de transformada. Entonces sería la constante por la transformada de la función. La misma propiedad que una integral, ¿no? La misma propiedad que una integral. Otra propiedad. Dos propiedades no vamos a ver. Dos. La transformada de Laplace de una suma de funciones. La transformada de Laplace de una suma de funciones. La misma propiedad que tiene una integral. La misma propiedad que tiene una integral. Esto es la transformada de Laplace de f de t más la transformada de Laplace de g de t. La transformada de Laplace de f de t más la transformada de Laplace de g de t. Ahí está. Propiedad aditiva, ¿no? Esta es la propiedad aditiva. Entonces, con estas dos propiedades nos vamos a manejar. Nos vamos a manejar en este capítulo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Pregunte. Ingeniero, las dos propiedades son de la que dijo. Son las propiedades Aditiva. Sí, esta es la propiedad aditiva. Propiedad aditiva. Y la primera. De Laplace de una suma de funciones es igual a la suma de las transformadas de Laplace de cada función. Eso es lo que dice.
Y aquí, esta constante, una constante la puedes sacar de signo transformado. La puedes sacar. Bueno, entonces ahora, fíjense, vamos a ver ya transformada de algunas funciones, ya, ¿no? Nosotros habíamos dicho que nos vamos a aprender bien, por lo menos unas 8 o 9 fórmulas. Bien. Y los teoremas, si es que puede aprenderse, los aprendas. Pues nosotros, cuando yo fui estudiante, tenía que aprenderme de memoria todo. No, ahí no había que sacar formularios, no. Aprenderse de memoria. Entonces, pero sí no le voy a pedir que se aprendan de memoria los teoremas. ¿Ya? Aunque si puede, apréndanse. Lo que sí le voy a pedir es que se aprendan las 8 fórmulas que vamos a ver, bien aprendidas y en los dos sentidos, como ya vamos a ver. Entonces vamos a poner allí transformada de Laplace de algunas funciones elementales. Transformada de Laplace de algunas funciones elementales. Ingeniero, una compañera. Sí, ahorita creo que ya me hice ingresar. Ah, ya, ok, listo, gracias. Transformada. Bueno, ya al decir transformada, se supone que es transformada de Laplace, ¿no? Ya nos vamos. Transformada de algunas funciones elementales. ¿No? Por ejemplo, una función elemental es la función exponencial. Esta es una función elemental. E elevado a t. ¿Sí? ¿Cómo hallaríamos la transformada de esta función e a la at? Con la definición, ¿no? Con la definición puedo hallar la transformada de cualquier función. Entonces vamos a ver a qué es igual la transformada de Laplace de la función exponencial natural. Esta es la función exponencial natural. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la función exponencial natural? Aquí A es un número cualquiera, positivo, negativo, entero, fraccionario, cualquier número real es A. Vamos a ver cómo hallamos la transformada de esta función. A ver, vamos a aplicar la definición. La transformada de la función exponencial y a la at, por definición, ya sabemos qué es, ¿no? La integral es la integral de 0 a infinito de e a la menos st. Les ruego que silencien, les ruego que pongan en silencio. A ver, por favor. La transformada de e a la at es la integral de 0 a infinito, como ya hemos dicho, del exponencial e a la menos st y a la menos st. Y aquí viene la función, por e a la at. E a la at. Y esto lo integramos con respecto a t. No, hemos aplicado la definición. Y ahorita este es un problema de integral. Y en matemáticas los aprendieron a integrar, ¿no? Aquí en este curso suponemos que ustedes saben integrar, derivar, ¿no? Por algo está en matemáticas 4 ya. Bueno, entonces fíjense aquí. Esto se puede escribir así, de 0 a infinito, producto de potencias de igual base, como la misma base y suma los exponentes, ¿no? Menos st más at de t. Y a su vez esto se puede escribir como integral de 0 a infinito, de e a la menos, vamos a poner s menos a. ¿Ya? Sacamos factor común menos t. Y entonces ahora integrando, pues esta integral es directa, simplemente pues habría que completar el diferencial. Y esto sería menos
1 sobre S menos A y a la menos S menos A T entre 0 e infinito, ¿no? Hemos integrado, hemos completado el diferencial. Hay que multiplicar por menos S menos A y hay que dividir para menos S menos A. Aquí no te y hemos integrado. Entonces ahora aquí hay que reemplazar los límites. Entonces, fíjense. Aquí podemos escribir así para que lo vean mejor. Menos 1 sobre S menos A, podemos poner aquí, como tiene exponente negativo, vamos a pasar al denominador y será E a la S menos AT, ¿ya? De 0 a infinito, ¿no? Para que lo vean mejor. Entonces tenemos menos 1 sobre S menos A que multiplica. Con el límite de arriba, fíjense. Con el límite de arriba. T reemplazo por infinito. Entonces, S menos A es un número, ¿no? Que multiplicado por infinito me da infinito. Y E elevado al infinito es infinito. ¿Ven? E elevado al infinito es infinito. Y 1 para el infinito es 0. Quiere decir que con el límite superior, esto es igual a 0. 0. Menos, ahora el límite inferior, reemplazo T por 0. Al reemplazar T por 0 me queda S menos A por 0, 0. Y E a la 0 es 1. E a la 0 es 1. Y 1 sobre 1 es 1. Y me queda 1. Con el límite del inferior. Pero fíjense, este menos, con este menos C, al menos por 1 se hace más. Y me queda 1 sobre S menos A. Y tenemos la primera fórmula que nos vamos a aprender de memoria. De memoria. Fíjense. ¿Qué es esto? La transformada de Laplace. Fíjense. La transformada de Laplace. ¿Qué voy a poner? De la función exponencial e a la t es igual a 1 sobre S menos A. El número que está aquí, ¿ven? El numerito. Ya tenemos la primera fórmula de transformada de Laplace de una función elemental, que es la transformada de Laplace de la función exponencial natural. ¿Okay? Muy fácil de aprender. 1 sobre S menos A. Este es el A. Lo que sea este número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya con esa fórmula podemos hallar la transformada de cualquier función exponencial natural. Por ejemplo, tengo que calcular la transformada de e a la 3t. A ver, díganme. La transformada de Laplace de e a la 3t. Compare. Integral de 0 a infinito. No, ya no hacemos esto. 1 sobre S menos 3. Claro, o sea, ya no hacemos esto. Justamente la fórmula es para evitar tener que integrar. Para agilizar el proceso. Entonces, la fórmula que se ve, transformada de e a la t, compara, transformada de e a la 3t. ¿Cuánto vale A? 3. 3. Aquí está la fórmula, ¿ves? A vale 3. 1 sobre S menos 3. 1 sobre S menos 3. 1 sobre S menos A. A vale 3 en este caso, ¿ves? Esa es la transformada de Laplace de e a la 3t. Otro ejemplo. Transformada de Laplace de e a la 6t. ¿Eh? 1 sobre S menos 6. 1 sobre S menos 6. Exactamente. ¿Ves? Entonces tienen que ver cuánto vale A. 1 sobre S menos 6. Efectivamente, ¿ves? Facilito. Otro ejemplo. Pensar. Transformada de Laplace de e a la menos 4t. 1 sobre S más 4. Ah, ya lo dijo directo, ¿no? Pero fíjense,
¿Cuánto va a quedar en este caso? 4. ¿Ah? Menos 4. Menos Menos 4. 4. Ah, vale, menos 4. Vean. Entonces, si aplica la fórmula, sería 1 sobre S menos A, pero A vale menos 4. Miren, menos 4. 1 sobre S menos A, pero A vale menos 4. Y entonces, ¿qué se hace aquí? Que menos por menos se hace más. Y entonces, esto en realidad es 1 sobre S más 4, porque menos por menos se hace más. Una pregunta así para el examen, ingeniero. 4t es 1 sobre S más 4, ¿no? Aquí lo explico bonito, pero ya después te da rapidito lo hace, ¿no? Ya sabes que menos por menos más. A ver, otro ejemplo. La transformada de E a la menos 1/7 de t. Transformada de Laplace de E a la menos 1/7 de t. 1 sobre S más 1/7. 1 sobre S más 1/7. ¿Ves? Ya hizo menos por menos, ¿no? ¿Y qué lo hacemos despacio? 1 sobre S menos A, pero A vale menos 1/7. Y entonces menos por menos se hace más. Entonces me queda 1 sobre S más 1/7. ¿Ves? Facilísimo, facilísimo. Otro ejemplo. Transformada de E a la T más 6. Pensar. Transformada de Laplace de E a la T más 6. ¿Cómo hallaría eso? Es 1S menos 6. 1. Porque más o menos es menos. Pues. 1 sobre S menos 6. 1 sobre S menos 6. Sí. Sería 1 sobre S menos 6. Aquí vamos a poner la fórmula 1, transformada de E a la AT. 1 sobre S. 1 sobre S menos 1. A ver. ¿Por qué? Mire. Porque es el coeficiente de T. Mire, que aquí es A por T. Aquí es A por T. Quiere llevarla A por T. Aquí no tenemos A por T. Aquí tenemos es 6 más T. O T más 6. Aplicaría la fórmula entonces. ¿Ah? Esa fórmula no sirve para eso. Se aplicaría ahí en ese caso. Sí, pero se puede hacer algo. Se puede hacer. Fíjense, cuidado, es a la A por T. Así han sido todos los ejemplos. ¿Ve? Pero usted ve, oye, esto no es lo mismo. Usted lo que habló primera vez. Ingeniero, ¿Ah? ingeniero, 6 sobre S más 1. A ver, ¿cómo dice? Se puede poner E a la T por E a la 6. Eso. Mire. Esto se puede escribir así. E a la T por E a la 6. Vean. ¿Se ve? E a la T por E a la 6. Efectivamente, aplicando la propiedad del producto de dos exponenciales con igual base, ¿no? E a la T más 6 es lo mismo que decir E a la T por E a la 6. Y ahora fíjense, E a la 6, esto es un número. Esto no es una variable. E a la 6 es un número. Es una constante. Y ya vimos que una constante puede salir del signo transformado de Laplace. E a la 6 es una constante, es un número. Esto lo podemos sacar del signo transformado de Laplace. Entonces me queda E a la 6 y entonces acá me queda E a la T. E a la 6 la sacamos porque es un número. Y a la 6 por la transformada de E a la T. Y ahora sí, pues, esto sería E a la 6 por, ¿y cuál es la transformada de E a la T? 1 sobre S menos 1. 1 sobre S menos 1. O sea, podemos decir que es E a la 6 sobre S menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces esta ya sabemos entonces aplicar, ya sabemos aplicar la transformada para una función exponencial, ¿no? Miren, muy fácil.
Y esto ahorita nos estamos aprendiendo en este sentido. La transformada de E a la T es 1 sobre S menos A. Tenemos que también aprendernos en el otro sentido. ¿La inversa cuál es? La inversa, justamente la inversa. La transformada de la plaza de E a la T, de E a la T, es 1 sobre S menos A. La transformada inversa de 1 sobre S menos A es E a la T. La transformada inversa de 1 sobre S menos A es E a la AT. Entonces, estas fórmulas tenemos que aprendernos en los dos sentidos, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Bueno, entonces ahora fíjense, esta misma fórmula me sirve para deducir otra fórmula. ¿Qué pasaría si en la fórmula 1 A es 0? Porque A puede ser 0, porque había mucho que A es un número cualquiera, una constante. Si en la fórmula 1 A es 0, me quedaría entonces, fíjense, que la transformada de E a la 0t, 0 por t, es 1 sobre S menos 0. Si A vale 0, en esta fórmula, tenemos que la transformada de E a la 0t es 1 sobre S menos 0. Pero E a la 0, pero 0 por t es 0. 0 por t es 0. Y E a la 0, 1. 1. Cualquier cantidad, cualquier expresión algebraica elevada a 0, eso es 1. Eso es álgebra básica. Entonces, E a la 0 es 1. Entonces me quedaría que la transformada de 1 es 1 sobre S. Porque S menos 0 es S. Y tenemos la transformada de la unidad. Esa es la transformada de la unidad. La transformada de 1 es 1 sobre S. La transformada de 1 es 1 sobre S. Vamos a poner como segunda fórmula, la transformada de la plaza de 1 es 1 sobre S. Muy fácil. La transformada inversa de 1 sobre S es 1. O sea, al revés. Ya. Entonces, ahora fíjense. Y si yo quiero hallar la transformada, no de 1, sino de cualquier otro número, de 5, de 8, de 9. A ver. Entonces sería la transformada de una constante, ¿no es cierto? La transformada de C, una constante C cualquiera, un número C cualquiera. La transformada de una constante C. ¿Cómo calcularíamos la transformada de la constante C? Mire, se nos podría ocurrir esto. No pasa nada si yo pongo que C es C por 1. Sí, C por 1 es C. No pasa nada. C por 1 es C. Y aquí aplico la propiedad que vimos hace un rato, que una constante puede salir del signo transformado. C es una constante, la puedo sacar del signo transformado. Entonces esto me quedaría C sobre S. Transformada de 1. Si la constante la saco, acá me queda 1. Pero yo ya sé que la transformada de 1 es 1 sobre S. Entonces esto sería C que multiplica a la transformada de 1 que es 1 sobre S. Y C por 1 sobre S es C sobre S. Y tenemos entonces que la transformada de una constante es la constante dividido para S. Es la constante dividido para S. Sería 3, fórmula 3, ¿no? La transformada de una constante es la constante misma dividido para S. Dividido para S. Entonces, según esto, la transformada de 4 sobre S, ¿verdad? 4 sobre S. La transformada de menos 7 sobre S. ¿Bien? Y ese menos lo puede poner en el numerador, lo puede poner en la fracción. Menos 7 sobre S. La transformada de pi sobre S. La transformada del número E sobre S. La transformada de una constante es la misma constante dividida para S. Para S. ¿Okay? Bueno, veamos una formulita más. Veamos una formulita más. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya le dije, cualquier inquietud, cualquier pregunta, duda, me avisa.
bien. Una de las funciones con las que más usamos en matemática es la función potencial. Es la función potencial. Por ejemplo, t a la cuarta, t a la 6, t a la medio. Son funciones potenciales, ¿no? ¿Cómo hallamos la transformada de una potencia? A ver. Transformada de una potencia, por ejemplo, de t a la n. De t a la n. Me serviría para calcular la transformada de t al cuadrado, t al cubo, t a la medio, ¿sí? Me serviría para eso. A ver, entonces aquí vamos a aplicar, fíjese, la definición. La transformada de Laplace de t a la n, por definición, es la integral de 0 a infinito de e a la menos st, y aquí viene la función t a la n, por t a la n y por dt. Y entonces hay que calcular esa integral. ¿Ok? Bueno, esta integral no crea que es tan fácil. Una integral no es tan fácil. Vamos a ver qué pasa si nosotros hacemos uno de los artificios que más usamos. ¿Cuál es el artificio que más usamos cuando queremos integrar? El cambio de variable. ¿No es cierto? El cambio de variable es uno de los artificios que más usamos para integrar. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer que S por T, vamos a llamarla X. Recuerden que S es una constante. Siempre consideraremos a S como una constante. Entonces, fíjense, vamos a hacer que S por T sea X. ¿Eso qué significa? Significa que T es X sobre S. Este en realidad es el cambio de variable que vamos a hacer. Vamos a pasar de la variable T a la variable X. Según esta relación, que t es x sobre s. Entonces, esto me quedaría, con el cambio de variable, me quedaría integral de e a la menos st, pero st lo estamos llamando x. Entonces me quedaría e a la menos x. Luego sería por t, pero t es x sobre s. Entonces sería x sobre s elevado a la n, ¿no es cierto? Estamos reemplazando t por x sobre s. Eso te elevado a la n. Y eso por dt. A ver, si yo sé que t es x sobre s, el dt, el diferencial de t, sería entonces de x sobre s, ¿no? Diferencial, que se estudia en matemática 1. Sacamos el diferencial de t de x sobre s. Entonces el dt sería para nosotros de x sobre s. ¿Qué pasa con los límites? Generalmente cuando uno hace cambio de variable, los límites cambian. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí la variable es t, acá la variable es x. Cuando t vale 0, ¿cuánto vale x? Cuando t vale 0, ¿cuánto vale x? Aquí lo podemos ver. Cuando t vale 0, ¿cuánto vale x? ¿Y qué vale 0? 0, bueno. Entonces este límite es 0. En la nueva variable. Y acá cuando t es infinito, ¿cuánto vale x? Si t es infinito, s que es una constante por infinito. Infinito es mejor. Infinito mismo. Entonces, sigue siendo acá infinito. O sea, con la nueva variable sí, se mantienen los límites. Vamos a simplificar esta integral. Recuerden que aquí s es una constante. Es una constante, entonces podemos simplificar. Esto me quedaría así, miren. Aquí tendríamos integral de 0 a infinito, de e a la x, a la menos x, perdón, de la menos x. Aquí tendríamos x a la n, vamos a separar x a la n sobre s a la n. Estamos separando, ¿no? X sobre S es el que hay sobre S a la N. Sobre S a la N. Y acá tenemos de X sobre S. Bueno,
Observen aquí que se multiplica S a la N por S. Entonces sería S a la N más 1. Y S a la N más 1 sale del integral porque S es una constante. Entonces tendríamos, esto saldría S a la N por S, S a la N más 1. Que la sacamos del integral. S a la N más 1. Y dentro del integral me quedaría entonces de 0 a infinito, y a la menos X, por X a la N, y por dx. ¿Ya? Fíjense que con el cambio de variables que hemos hecho, como que no hemos avanzado mucho. ¿Ves? ¿Por qué? Aquí teníamos un exponencial con una potencia. Un exponencial con una potencia. Y al haber hecho cambio de variables, seguimos teniendo un exponencial con una potencia. Porque dice, bueno, como que no hemos avanzado mucho, estamos en lo mismo. Ya. Pero observen. Este integral que está aquí no es una integral cualquiera. Es una integral que fue estudiada ampliamente por un matemático que ustedes lo han oído nombrar siempre, ¿no? Euler. Matemático Euler. Estudió este tipo de integrales con mucha profundidad, ¿no? Y fíjense. Y descubrió y le llamó a una integral parecida a esta, una integral muy parecida a esa, que es el infinito y a la menos x por x a la n menos 1 y por dx. Miren, esta integral se parece muchísimo a esto. Se parece muchísimo, de 0 a infinito y a la menos x, ahí está, y a la menos x. Aquí es x a la n, pero aquí es x a la n menos 1. Y en todo caso, este es un número mismo por dx. Y esta integral se la conoce con el nombre de función gamma. Esta integral se la conoce con el nombre de función gamma. Función gamma. Y que fue estudiada por el matemático Euler. Y esa función gamma se la representa así, con este símbolo, ¿ves? Entre paréntesis n. Y se lee función gamma de n, función gamma de n, función gamma de n. ¿Ya? Y si ustedes comparan nuestra integral con la función gamma de n, ¿qué sería esto? Si esta es la función gamma de n, esta integral, ¿qué sería? Esta es la función gamma de n. ¿Esta integral qué sería? Función gamma de... ¿Ah? Para que lo vean mejor. Aquí, en la función gamma de n, vamos a hacer lo que en matemáticas se llama un corrimiento. Un corrimiento. Vamos a hacer que n sea n más 1. ¿Ya? Que n sea n más 1. O sea que corremos el valor de n en una unidad. Entonces aquí sería función gamma n, ahora sería n más 1. ¿No? Estamos reemplazando n por n más 1. Función gamma de n más 1. Igual, integral de 0 a infinito de e a la menos x. ¿Y aquí qué me quedaría si estoy reemplazando n por n más 1? N. Quedaría n más 1 menos 1. Me quedaría n. N, ¿no? ¿Sí? Me queda por x a la n y por dx. Y esta es la integral que tengo aquí, por fíjense. O sea que nuestra integral es la función gamma de n más 1. ¿verdad? Esta es la función gamma. Esta es la función gamma de n. ¿Ya? Y si aquí hacemos que n sea n más 1, hacemos un corrimiento en n, entonces de donde vea n, usted reemplaza por n más 1 y mire esa integral es la que tenemos aquí. Entonces, esta es la función gamma de n más 1. Entonces tenemos 1 sobre
S a la n más 1 por la función gamma de n más 1. Y entonces ya tenemos, fíjense, que la transformada de Laplace de t a la n, vamos a poner aquí. La transformada de Laplace de t a la n es función gamma de n más 1, sobre S a la n más 1. Sobre S a la n más 1, fíjense. Ahí está. Ahora, ustedes dirán, pero ¿y cómo calculo esa función gamma de n más 1? Eso viene ya tabulado. Eso viene tabulado. Hay tablas, así como hay tablas para calcular seno de un ángulo, el logaritmo de un número, también hay tablas para calcular la función gamma de números. Esta función gamma de n más 1, usted lo puede buscar en una tabla. Váyanse a internet, pongan ahí función gamma, y entonces ahí verán esta definición que habíamos puesto aquí. No me crean a mí nada, siempre duden. Vayan a internet, función gamma, ahí está bien, lo que yo profesor. Y ahí encontrarán tablas para calcular la función gamma de 1 medio, de 3/4, de 0,8, de 1,9, de cualquier número, ¿ya? Solo los números enteros negativos no tienen función gamma. Todos los números tienen función gamma, excepto los enteros negativos y el 0. Bueno, entonces miren, esta fórmula de aquí nos sirve para n entero o fraccionario. Para n entero o fraccionario. ¿Ya? Positivo, no negativo, positivo. ¿Ya? Esa fórmula me sirve, repito, para cuando el exponente de t es entero o fraccionario. Ahora, si el exponente es fraccionario, perdón, si el exponente es entero, hay una fórmula más sencillita. Se puede demostrar, fíjense, que la función, ¿ustedes saben cuál es la función factorial? La función factorial. A ver, aquí igual n factorial. Me extrañaría mucho que no sepan esto, ¿ah? ¿Qué es n factorial? ¿Qué es n factorial? La multiplicación de todos los números, o sea, sería n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, hasta llegar a 1. El producto de los números naturales. Comenzando desde 1 hasta llegar al número n. N factorial es el producto de 1 por 2, por 3, por 4, por 5, etcétera, hasta llegar al número n. Ese es n factorial. Esa es la función factorial. ¿Sí? Por ejemplo, 3 factorial. 1 por 2 por 3. 1 por 2 hasta llegar a 3. Y esto pues me da 6, ¿no? 3 factorial es 6. 5 factorial. 1 por 2 por 3 por 4 y por 5, ¿ves? Y eso es 120. Entonces, los factoriales de los números pequeños nos aprendemos de memoria. El factorial de 6 es 720, el factorial de 4 es 24, bueno. Entonces, la función factorial es un caso particular de la función gamma. La función factorial es un caso particular de la función gamma. Y fíjense, y se puede demostrar esto. Que la función gamma de n más 1 es n factorial.
La función gamma de n más 1 es n factorial. Por eso decimos que si el exponente es entero y positivo, hay una fórmula más sencillita que esta. Pues porque función gamma de n más 1 es la función n factorial. Entonces, aquí tenemos otro caso, ¿no? N factorial sobre esa de n más 1. Y esto lo usaríamos para n entero. Para n entero. Siempre positivo, ¿no? Entonces, esta para cuando n es fraccionario, pero también sirve para entero. Y si n es entero, pues es más fácil usar esta, porque simplemente sería el n factorial. No tendría que ir a estar buscando la función gamma de n factorial. Sobre esa la n más 1, ¿no? A la n más 1. Entonces, estas van a ser las dos formulitas más que estamos aprendiendo. Las voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Transformada de t a la n, función gamma de n más 1 sobre s a la n más 1 para n fracción. Y la otra transformada de t a la n factorial sobre s a la n más 1, este para n entero. Pero acuérdense que es positivo, ¿ah? Positivo. Entonces, fíjense, ya esto, tenemos entonces dos formulitas más. Y vean, por ejemplo, la transformada de t. A ver. ¿Cuánto vale n? Aquí viene la fórmula. ¿Cuánto vale n? 1. 1, pues. Es 1. Transformada de t, dice que n vale 1. N vale 1. Y n es entero. 1 es entero. Entonces aplicaría la de acá, ¿no? ¿Ven? El exponente es 1, es entero. Y este es para entero. Sería entonces 1 factorial sobre s a la 1 más 1. N vale 1. T, transformada de t, dice que n vale 1. Reemplazo aquí donde ve n, pongo 1. 1 factorial sobre s a la 1 más 1. Esto me queda 1 sobre s al cuadrado. Esa es la transformada de t. 1 sobre s al cuadrado. La transformada de t, 1 sobre s al cuadrado. Miren. La transformada de t cuadrado. ¿Cuánto vale n? 2. 2. 2. ¿Cuál fórmula aplico? N vale 2. ¿Cuál fórmula La aplico? para entero. Quedaría 2 sobre s al cubo. 2 sobre ese cubo. Sí. Sí. Entero. Entonces sería 2 factorial sobre s a la 2 más 1. O sea, 2 factorial es 2. Y aquí sobre s a la 3. Miren. S a la 2 más 1, 3. La transformada de t cuadrado es 2 factorial sobre s a la 2 más 1. O sea, 2 sobre s al cubo. La transformada de t a la 1 medio. Ah, ahora el exponente fraccionario. ¿Cuál usa? ¿La 4 o la 5? La cuarta. La 4. La 4. Para cuando n es fracción. Entonces esto es, n vale 1 medio. N vale 1 medio. Entonces sería función gamma de 1 medio más 1. 1 medio más 1. Sobre s a la 1 medio más 1. 1 medio más 1. Esto es función gamma de 3 3 medios medios. Sobre ese 3 medios. sobre esa a la 3 medios. ¿Ven? Y ahí lo puede dejar. Si quiere, va a la tabla, busca la tabla y busca cuánto vale la función gamma de 3 medios, si quiere. Si no, lo deja ahí nomás, pues ya sabemos que función gamma de 3 medios es un número que se lo puede buscar en una tabla. Sobre esa a la 3 medios. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Podría usar la fórmula 5 en el caso de transformar el 1 medio en 0.5? A ver aquí. La 5. ¿Y para qué valor es? Usarlo como 0.5 en vez de 1 medio. Claro, claro.
¿Qué es lo mismo? Transformada de T, 1 medio 0,5. Está bien, 0,5. Entonces, función gamma de 0,5 más 1 sobre esa la 0,5 más 1. Función gamma de 1,5 sobre esa la 1,5. Y esto es lo mismo que esto. 3 medios es 1,5. 3 medios es 1,5. Está bien, si puedes. Sí. Gracias. Y la función gamma de 1,5 la busqué en una tabla. Tabla de función gamma. Y sí, hay cierto libro de matemáticas que traen la función gamma. Mire, antes de que aparecieran las calculadoras, eso yo lo viví porque cuando yo estaba en primer año de la universidad no había calculadora. No había calculadora, todo había que hacerlo por tabla. Había unos libros así de gruesos que eran solo de tablas, fórmulas y de tablas. Usted quería calcular el seno de 27 grados, iba a la tabla. El logaritmo de 124, iba a la tabla. Ahí no había la calculadora. Quería calcular la raíz quinta de un número, iba a la tabla. Todo era tabla, tabla, tabla. Vinieron las calculadoras y el trabajo se simplificó enormemente. Incluso en esos tiempos hasta usamos, ahora ya no se ve, a lo mejor la conoce, la regla de cálculo. Era una regla de cálculo. Por eso hacíamos la operación. Ingeniero, disculpe, hay un compañero que está en la sala esperando. Si Ya, lo puede bueno. empezar, por favor. Ok, bueno, sí, ya, entonces, ya, bueno, ya lo. Bien, entonces, miren, hasta ahí vamos a quedarnos, ya ahí nos vamos a quedar. La próxima clase veremos la transformada de seno, coseno, de seno hiperbólico, coseno hiperbólico, y completaremos las 9 fórmulas que yo les digo que nos tenemos que aprender de memoria. Al revés y al derecho, por favor. Entonces ahí nos quedamos, continuamos la próxima. Repásense, esta clase está grabada, la voy a subir al Moodle, la pueden volver a revisar. Sé que algo no está claro, no escucharon bien, pueden revisarla en el Moodle y la voy a poner, ¿ok? Bueno, por esta vez no, yo siempre acostumbro a tomar lista al final de la clase, pero todavía no, bueno, tendría que meterme al SIUC para buscar la lista, pero mejor es tener una lista aparte impresa, ¿no? Entonces, por esta vez no vamos a tomar lista, ¿ok? Bueno, señores, les agradezco mucho, nos vemos en la próxima clase, ¿ah? Listo, ingeniero, gracias. Igualmente, ingeniero, cuídese.